Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Nativas desde la Casa de la Cultura ex Aduana acá en Arica. Como cada semana, Conversaciones Nativas se realiza gracias al apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y su Consejo Regional, además del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta semana en Conversaciones Nativas vamos a estar compartiendo con Joaquín Astamuluaga, un destacadísimo amigo de Arica Nativa, de Fundación Altiplano, de Arica Barroca y ya de toda la región de Arica y Parinacota, que está presentando sus trabajos acá en el Centro Cultural. Así que quédese, que estamos en Conversaciones Nativas a través del 95.9 en Arica. ¿Cómo está Joaquín Astamuluaga? Muy bien, Ricardo Rodríguez. Encantado de tenerlo en un espacio que no es mío, que es de un patrimonio gigante de la ciudad, y compartirlo con ustedes porque es una manera de mostrarlo también. Aprovecha de contarnos un poco ¿Qué de es la lo que hay exposición acá? en la que estamos hoy. Mira, yo no soy una persona que tenga el hábito de exponer. Esta es la primera vez que yo expongo como individuo. Siempre he expuesto en colectivos, en agrupaciones, soy parte de. Y en esta ocasión Fernando me decía que tomara la opción de exponer y de cambiar de formato, porque yo pinto, como no expongo, en un pequeño formato coloquial que me permita regalar finalmente un obsequio mío. Ese es un poquito el propósito. Y él me pidió que agrandara el formato, que lo pensara en un lugar así y que lo diera vuelta, y eso fue todo este año sistemáticamente recordándomelo, y empecé a cambiar el formato con los paisajes andinos de las montañas, esta cosa más altiplánica. Y eso me hizo que empezara a cambiar el formato, de crecer, y entre medio estábamos en trabajo con la fundación, que bien lo sabes, que fue el Barroco y después el Nativa. Entonces habían tiempos que no había evolución de obra, y se dio esta oportunidad. Fernando no la quiso desaprovechar y yo tampoco, porque nunca había hecho esto de exponer. Para mí es una experiencia nueva. Y la quise exponer de una manera en como yo la tengo en mi taller. ¿Ya? Aquí no hay nada enmarcado, aquí no hay nada sobreexpuesto o con algún tipo de límites. No, en la confección, como diríamos en cine, a poto pelado, a popó pelé, tal cual. Cuelgo las cosas con perritos de la ropa, en los departamentos donde yo vivo, puedo con los alfileres poner los cuadros, y igual como está en mi casa, siento como me siento exactamente transportado. Y además, durante la mañana la gente puede venir y estar contigo, pintar y compartir Y yo un en poco la de mañana aprovecho de tener esta oportunidad que es única para mí. Esto es como estar dentro de un museo, y aprovecho de poder hacer lo que hago. Se me acerca la gente con un propósito súper bonito, porque es muy auténtica la relación, no hay una preforma. Hay gente que pasea y se va. Hay otros que pasean e interlocutan, inmediatamente te dicen, el niñito se acerca y la señora pregunta. Y eso yo nunca lo había experimentado, y es muy entretenido, porque además yo estoy con las manos haciendo las cosas. Entonces el niño ve, a mí me gusta mucho cuando vienen las mamás con niños, porque ellos se sienten muy identificados con lo que uno hace, porque ellos lo hacen más a menudo.
Ellos pintan en sus tareas, ellos dibujan. Entonces, para un adulto es muy sentirse niño. Entonces hay como una empatía visual rápida, como sin conversación. Joaco, y decías que tú no vienes desde necesariamente el campo de la pintura, has investigado en distintas disciplinas artísticas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu búsqueda o en qué soportes has podido indagar, investigar, crear. Mira, yo he tenido, insisto, yo he sido súper afortunado porque he vivido momentos muchos de transiciones en el país, de cambios muy radicales, como fue el 73, como fue el 82, que hubo una crisis económica en este país crucial. Después hubo uno el 86. Entonces, durante todos estos procesos, la pintura, que estuvo relegada, por supuesto, después del 73, fue muy difícil seguirle el hilo a los eventos que se iban realizando en la ciudad. Era como un mapa medio KGB, tenía que ser. Si en el Ulm se iban al Café del Cerro, si el Café del Cerro se iban a ir a Matucana o a La Perrera, si la caga era en La Perrera. ¿Me entendí? Dependían de los años. Todos los lugares se fueron creando de nuevo, y yo partí con el taller de artes visuales, que me dio una cobertura, fue como una universidad, como estar en una Bauhaus chiquitita, porque era gente recluida de las universidades y subsistiendo haciendo arte. Entonces llegaba Carlos Lepe, hacía una instalación, dejaba huevos, traía gallinas, a veces sapo. Él mismo era una exhibición carnal, porque hacía mucha intervención corporal en su instalación. El cuerpo siempre éramos post-dictadura, entonces el cuerpo era muy recurrente en esa coyuntura histórica del país. Entonces había muchos cuerpos desgarrados, muchas huellas de muertos en la calle, la Loti rayando la calle. Todo era una intervención nueva, porque no había espacios. Habían sido, imagínate que el director de una carrera de arte era el general Federici, ponte tú. Ese era un director de carrera de arte. Entonces el tema estaba muy trastocado. Y siempre el observar arte, gracias a Dios tuve la suerte de tener acceso a mucha observación de arte. Tuve muy buena educación artística en términos de ser público que visitaba los museos, público que visitábamos las muestras en el Parque Forestal, público que tiene que haber asistido a la Peña de la Violeta cuando se inauguró, sobre todo en La Reina, que además era un sector en el cual convivíamos, porque Fernando Castillo Velasco era parte de un proyecto de más gente. Aparte de rector de una universidad, fue gestor de un tipo de vivienda en Santiago, y mucha gente se adhirió a ese concepto de vivienda, que se llamaban comunidades, que era un formato legal para obtener subsidio. Y bajo ese aspecto tú podías construir una cantidad de metros cuadrados en un lugar común, con patio común. Entonces no era el delimitado patio de tu casa, tenía ahí un sector delimitado patio de tu casa, sí, pero el común denominador es un patio común. Entonces en ese sentido era una comunidad. Entonces había mucha gente aledaña, y ahí concurrió mucho la vuelta de la izquierda a Chile, y concurrió a esos lugares de cohabitación, de autocuidado y muchas cosas más. Joaco, y fuiste parte, o eres parte de una generación en la que coexistieron distintos artistas,
que además tenían esta posibilidad de transitar entre disciplinas, ¿no? Como que habían trabajos más colaborativos quizás, y era fácil ver a alguien de las artes visuales trabajando con escenógrafo en teatro o entrando al cine o a la publicidad. Cuéntanos un poco cómo fue quizás ese encuentro con estos personajes. Sí, claro, hay un tema de encuentro, pero por otro lado es una generación que se abre a la nueva tendencia. El JAR Alfredo hace una entrevista video en la calle Ahumada con un afiche que colgó en la calle Alameda con Arturo Prat, ponte tú, que decía, ¿es usted feliz? Y él pescó su camarita, tal cual como están ustedes, plaza en el Paseo Ahumada, y vamos entrevistando, ¿es usted feliz? ¿Es usted feliz? Entonces se abrían las nuevas, no tendencias, porque son ya, Juan Downey también existía en este mismo medio, Juan venía del taller de artes visuales, hacía grabado y mostraba sus videos locos y sus videos densos, porque Juan es florífero, muy florífero, muy, muy, muy. Y entonces esas nuevas te fueron acercando al cine, finalmente, porque era la plataforma en donde tú te reunías con otros artistas. Yo ahí empecé a conocer a los artistas como Héctor Río, que no es ni más ni menos que un formador de muchos, y un formador de mirada. Yo me concentraría en que además del tema fotográfico, que era un tema que dominaba, era un tema de mirada, de la observación. Tiene que ver con la construcción del encuadre, muy prolífero en aquello, cuidadoso de aquello, muy sensible en ello. Aparte de iluminar con cierta sensibilidad más, yo diría que para mí Héctor Ríos como Claudio Rau, es como la tierra. Iluminó como el fogón iluminaba como la luna ilumina. No era un artífice de... Los argentinos eran artífices de preciosuras, de detalles, mucho Rembrandt, pero los chilenos tenían una raíz muy, muy de tierra. Para mí Arrau es eso, es un artista que toca a Beethoven como si fuera una tonada de Chillán, porque lo sentís de repente, es como autóctono en eso, es muy bonito, y el paso lógico era llegar a esa plataforma que era el cine, que reunía a escenógrafos, a pintores, a realizadores, que eran muy pocos. Las escuelas de cine se cerraron post-73, se abrieron post-78 y se cerraron al año siguiente. Fueron muy poco convocadas a generaciones enfocadas en el tema. Fueron siempre, Ricardo perteneció a la de la Católica, el último. Después Cáceres también, los últimos de la Católica. La Chile lo mismo, sufrió la misma, cercenó el cuerpo cultural. Entonces quedaron repartidos y el cine reunió muchas de estas partes del cuerpo. Y aparece un grupo de creadores que es Filmocentro, en donde se reúnen artistas tanto como del mundo del cine publicitario, como de la música y jingles, que también trabajaban en publicidad, y se enfoca en ese camino de obtención de recursos para poder vivir, un grupo de hippies que vivíamos haciendo ese tipo de trabajo. Y ahí el cine vino asociado con grandes éxitos para los que estábamos realizando, como fue La Frontera, que fue un regalo para todos los que hacíamos cine. Porque dejamos de hacer una película oscura, dejamos de hacer una película con una trama de incógnita, de muy particular, muy segmentada una realidad. Dejamos como esa y pasamos a hacer un cine un poco más publicitario dentro, y resultó bien y tuvo buenos premios
y nos sentimos todos, pero muy llenos de felicidad con eso. Eso convoca mucho. Y se empezó a hacer mucho cine y lo empezamos a pasar la raja. Yo, de hecho, trabajé hasta el cine, hasta el Boris. Con el Quercia fue el año en que llegó las primeras generaciones de escuelas, institutos y de alumnos. ¿Y cómo fue ese encuentro con los que venían? Una ola de mar. Ola de mar. No puedo decir lo peor, pero sí fue salvaje. Porque era, ¿quién tiene un sillón rojo? Yo. Donde mi abuela, en Maipú, en San Bernardo, empezaron a surgir y Boris Quercia me mira y me dice, Joaquito, no hay que arrendar nada. Se acabó, todos tráiganme las que puedan de sus casas. Y ahí se masificó insisto, llegaron toda una generación con mucho propósito. O sea, si faltaba un alicate, todos traían alicate. Al otro día andaba sin un alicate. Y así sucesivamente. Entonces fue una entrada vertiginosa de una generación con una metodología que no correspondía a estos ancianos, que hacíamos las cosas en dibujo, con lápiz, grafito, goma, no. Y listo. Y había un plano con la secuencia en la cual lo podíamos mirar en triangular y después podíamos verlo en isométrica. Entonces eso cambió el modus operandi de trabajar. Y ahí yo me separé un poco y mantuve un poco ¿cómo decirlo? Cuando es algo precario. Precariedad es que tampoco es lo precario, es lo básico. Yo trabajo con aceite, pigmento e intuición. No tengo una matriz, no me voy a las machas a pintar las machas, no subo para el altiplano, para pintar el altiplano, cerros. ¿Cómo son los cerros? Los cerros tienen unas partes así y unas partes así, y es re fácil. Mirado desde el punto de vista estructural, si yo miro a Hooper, cómo dibujaba Hooper los dibujos, y es re fácil en realidad, porque son estructuras planas, unas sombras y otras no. Entonces también empieza esa casuística. Y el cine tiene mucho de eso. El cine tiene la parte previa. Yo voy a ser tosudo en eso en mi vida. La preproducción es el trabajo en sí. Lo demás es tú concretas. Yo preproduzco esto, pero lo que hago acá es la producción. Esto es un añadido, un complemento, esto alegórico, pero cuando mezcláis el cerúleo con el ultramar y queréis que el cerúleo sea siempre el cielo y el ultramar siempre el mar, siempre te equivocáis. Inevitablemente. Pero uno aprende a mirar de esa manera, con una amplitud, con un espejo retrovisor lo más amplio posible, para no volver a tropezarse siempre en el mismo lugar, porque suelen suceder, ¿no? Somos vulnerables a eso. Juan, que también has podido meterte en eventos trabajando ya con volumen, en temas más escenográficos, y quizás no necesariamente tan desde la obra de arte, sino incluso en conferencias o en otro tipo de intervenciones. Sí, yo insisto, voy a seguir diciendo que soy un agradecido de Dios, de las circunstancias, de lo que dice Fernando ahí, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. No sé cuál es el astro o la configuración de esos astros que me ha estado siguiendo durante este trayecto de vida, pero he estado en lugares, he trabajado con volúmenes, he tenido experiencias con el teatro, fui ahijado de Juan Carlos Castillo, que fue un hombre de las escenas teatrales y del cine de mayor anonimato en el país, porque son esos anónimos que cuando tú le dices a Magnif, a Silvio, ya no Ricardo Larraín, muerto está, pero a cualquiera que tú le preguntes, te van a dar
una lista de logros con él. Porque además, ponte tú, a mí me pasó la Rock and Pop. Juaco, tenemos que hacer un proyecto, la Rock and Pop. Es un galpón, tenemos que hacer 16 programas. Es imposible, le digo yo. Bueno, hagamos 6. Si no podemos 16, hagamos 6. Porque le dije, imposible, 16 no caben en 18 por 11. Ese era el galpón que teníamos, 18 metros por 11. Era un ex estacionamiento. Y ahí hicimos Dínamo, Plaza Italia, Viano 28, la Montserrat Álvarez al centro con todos sus programas, una cantidad de programas, puras periodistas minas que hacían unos programas de conversaciones con los travestis, los buguetes, toda esa injundia nueva, porque todo esto era savia nueva. Peirano, de blue jean y pantalón hasta el día de hoy, pero muy joven. Álvaro Díaz, los Gumucio, todos, la Consuelo, todos los que hoy día están en esa prensa, en ese medio, nacieron en ese cubículo de experiencia, porque por falta de recursos, el que está hablando los tenía que exponer a elementos con pocos recursos. La Consuelo Saavedra hizo un programa que se llamaba El Pulso, con un dibujo mío hecho 10 minutos antes que empezara el programa. Porque no teníamos ni plata para impresión, no nos daban. Yo pedía el tóner de la impresora, el tóner, y yo me llevaba el tóner, porque podía imprimir blanco y negro. Eso era para mí. Yo ya hice un programa con el Iván Valenzuela. Su primer programa en la televisión, en la Rock and Pop, eran puros recortes de diarios, todos de los, no se llaman museos, se llaman embajadas. Me fui a las embajadas, o sea, fue una productora, hija de una funcionaria de una embajada, que me dijo, yo puedo hacer el recolecteo de las más emblemáticas rusas, las como que tengan mayor, la China, las características más, que tengan hegemonías muy... Hicimos una gigantografía como este lugar, en que eran puros periódicos, y yo le hablaba de las noticias, pero era por falta de recursos, éramos muy recurrentes, y Juan Carlos me enseñó a la movilidad de las cosas. Porque Juan Carlos trabajaba, tú tenías la experiencia teatral con Andrés Pérez, con esa movilidad, es un señor que estuvo metido arriba del tren de la cultura con Allende, pues bueno, no es un weón que no se haya movido en la vida, era de esa costumbre. Y entonces todas las escenografías que hacíamos, trabajábamos en cine, todo era con una posible segunda opción. Si hacemos el interior adentro de una piscina, el exterior hagámoslo en Vilcún, en otra ciudad, que íbamos a ir de paso, ¿me entiendes? Hacíamos como mucha habilidad. Y ahí, Juego, ¿cuál crees tú que son las diferencias en el trabajo escenográfico cuando estás pensando en teatro o cuando estás trabajando en este otro tipo de proyectos, ya sea en televisión, cine? Es la movilidad. La movilidad, sí. Como que esa sería una Esa característica. es una característica que cambia la forma de hacer la escena, porque tiene un doble propósito. Si voy a hacer una en el teatro municipal, como hice para una obra de teatro, estructura fija, anclada al piso, tradicional. Pero si vaya a ser... Nosotros hacemos eventos públicos. Entonces, los eventos públicos, tú tienes que dar el montaje y desmontaje, porque el lugar público va a sufrir tiene otro uso más que el que le da a uno. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cine, el teatro se juntó en esas obras de teatro, porque Juan Carlos Castillo es un hombre visual, entonces incorpora muchos más elementos, y nos estaban llegando, insisto, bombardeados por todos lados de nuevos elementos
hoy día, ponte tú, eso ya cambió por dos, exponencialmente está más disparado, porque hay una realidad que la podéis crear, hay otra que la puedes enfocar y darle movimiento solamente en tu aparato reproductor y no en el objeto que... Entonces empiezan nuevos lenguajes. Y yo creo que eso es lo que les dejo a las nuevas generaciones, porque yo pertenezco a la tecnología de arrastre. Yo vengo como yo pertenezco a una generación de arrastre, que venimos arrastrando lo poco que queda de ese ancestro, o no ancestro, esa forma antigua de hacer las cosas, que tiene su mérito y desventaja, porque la velocidad de cómo se avanza hoy día es de un vértigo exquisito para aquellos que tienen tiempo para ese vértigo, pero aquellos que ya cumplimos un ciclo es eterno, porque no paráis y empieza que no sabéis usar internet, tampoco sabéis usar Instagram, tampoco sabéis usar, entonces empezáis, te faltan muchos elementos. Joaco, y entonces tuviste la posibilidad de trabajar con todos estos sujetos y sujetas durante época de dictadura, después pudiste entrar al mundo de la publicidad, posterior entrar al mundo del cine, ¿y en qué momento la vida te traslada para Arica? La vida me traslada a Arica después de una deficiencia cardíaca, en la cual me provoca un encuentro del tercer tipo con mis familiares más arriba, y cuando vuelvo, después de un golpe eléctrico, me di cuenta de que yo estaba con un ataque cardíaco, que tenía que cambiar mi vida, hacer un cambio en aquello. Esto era, aparte había vuelto, pues mi experiencia vívida, más allá del túnel, la puedo narrar, es una lata, pero no lo voy a hacer ahora, pero es un hecho que yo tengo, que puede durar 5 segundos, 1 segundo, pero en narración no, porque fue un extenso momento. Y cuando ya vuelvo de vuelta, me informo uno con quienes estaban yo en este panel de encuentro que tuve después del túnel, porque había gente que no había conocido yo, y mi madre, al yo explicarle con mi característica cinematográfica o vestuario completo, maquillaje, o sea, entorno, un dibujo, podrían decir, y cada uno tenía una particularidad en esas características. Y mi mamá se caía de espanto porque cada uno de ellos eran personas que yo no tenía por dónde saber, nunca conocí, eran parientes de ellos antes de que yo naciera, ¿no? Yo no tenía... Y estaban ahí en esta comisión Pórtico, bueno, cerrando. Ni me acuerdo a qué íbamos. ¿Cómo llegaste a Arica? Tuve ese evento cardíaco y cambié mi vida, y en el cambio de decisión de cambio de vida, yo trabajaba en el Ministerio de la Cultura, me toca hacer la convención, que era algo que yo venía haciendo en otros eventos. Yo venía de eventos como la PEC, como convenciones de grandes conglomerados internacionales, y me piden que haga esta convención en el nuevo Ministerio de la Cultura. Y yo andaba muy deprimido y dije, yo me hago cargo del transporte. Es como ejecutivo tenéis que mover un plano, tenéis que mover camiones, que te sentís como Hitler moviendo igual, lo más parecido. Y me quedé haciendo transporte, y yo me hice cargo de la delegación de una nueva región que se llama Arica y Parinacota, recién nombrada región, y voy a buscar a la delegación de cultura con un conglomerado de 45 contingentes de afrodescendientes, a la cual armé mi escopeta, me puse un cucalón y dije, si son afrodescendientes los elimino. O sea, no tengo cómo dominarlo. 45 afrodescendientes contra mí, no tengo cómo. Cucalón, ni escopeta, escarabús, hacia la antigua, y fui. Los hice ponerse en fila, y el que no estaba en la fila no se subía al bus. Entonces estaban en fila, ahí conocí a la directora de cultura, tuve una relación amorosa con ella, nació mi hija,
y me vine directamente a Arica y me instalé a criar esa bella hija, que hoy día ya tiene 14 años, estoy hace 15 años aquí en Arica, y me cobijó la Fundación Altiplano el año, ¿qué te diría? 2010, 2008, yo empecé a pololear con ellos, así como a divisarnos, porque ellos tenían un festival de Arica nativa ubicado en Inacap, muy pequeño, muy circunscrito, y la fundación trabajaba en el entorno de las iglesias y las reparaciones, entonces era muy circunscrito a lo que realizaba. Y yo que venía de los eventos, a mostrarlos un poco a la ciudadanía, con un ánimo un poquito más de exhibiciones, hicimos muy buena sintonía con Christian Heinzen, y yo creo que esa relación por tiempo se ha ido, tiene lapsus, como los lapsus que tiene uno, se involucra en otros proyectos, y ellos también, y así, pero siempre hemos ido como tejiendo una manera de mismas intenciones, diría, porque cuando uno ya aprende a torsionar para el lado que todos torsionan, es un agrado, porque no hay la manera más fácil. Entonces las piezas se juntan. Y en ese sentido yo he estado con una agenda de mucha felicidad, sobre todo este año, a raíz de eso, que ha sido la vuelta del barroco, la vuelta nativa, esto que es consecuencia de lo mismo. Así, aquí no hay ningún dibujo que yo pueda decir del año 1, del año 1999, uno. Todos los demás están hechos acá. ¿Y cuál es ese dibujo? Uno que puse a la entrada junto con el texto que escribió Fernando, que me gustó porque yo no escribo, por suerte, pero me gustó porque tampoco entendí mucho el texto, porque tampoco soy muy buen comprensor de lectura, pero me dijeron que estaba bueno y eso es suficiente para mí. Joaco, y cuéntanos un poco entonces, volviendo a la expo, o sea, ¿cómo describirías tú el trabajo que están viendo las personas que entran a esta sala? Yo para mí la descripción más fácil de esto es decir, hágalo usted mismo. Esto es lo más fácil que hay, si es cosa de poner un papel, tener una paciencia, que no hayan niños chicos al lado de la pintura, tener como esas cautelas y poder dibujar en un lugar en donde uno pueda tener. Porque si estáis guardando, como la mesa de la casa, si la tenéis que poner todos los días, claro, se guarda, sacáis la panera, sacáis... No, esto tiene que quedar y queda en ese sentido como muy... Me acerca mucho a lo que he hecho siempre, que es algo muy espontáneo. Yo no pretendo emular, ni ser una tendencia en algo, ni tampoco, sí recibo muchas influencias, y en eso me abro, pero lo más que puedo, pectoralmente, de cabeza, de todo. ¿Por qué? Porque la porosidad para poder no dejar de mirar a Sorolla, no dejar de mirar a Matisse, eso, no dejar de ver a los chilenos, lo que están haciendo, es decir, el arte es un nutriente, por así decirlo, y lo que uno hace es vertir solo el aspecto que quieras compartirlo, porque yo no pretendo ser ni Burkhard ni ningún nombre bonito, pero sí me encantaría. Es cuando lo que me pasa ahora, que llego a la casa de mi amigo y veo un cuadro mío colgado en su casa. Eso a mí me llena de sobremanera el alma, porque es como estar insisto, en una sala de exposición. Tú estás expuesto. Claro. Y yo le pregunto a mi amigo, y te preguntan, sí, Juanco, oye, qué bonito, ¿de quién es? Del Juanco Astaburuaga, que vive en Arica, y la weá se fue para allá. Trabajamos, el Pablo Pellerman, ponte tú, le regalé un cuadro, y con el Pablo yo tengo un vínculo del año 86 en adelante, po. Joaco, y en este tiempo en el que ya está en Arica, me gustaría preguntarte por el vínculo también con otros y otras artistas. Vimos acá que estás exponiendo con un destacado maestro de la región, estuvo también en tu lanzamiento Juan Díaz Fleming, entiendo que pasó Marta Marín también por acá una de estas mañanas. ¿Cómo observas que es el escenario de las artes visuales acá en Arica?
Mira, para mí esto es un regalo, yo insisto, yo tengo muchas formas de agradecerlo, pero esto es una manera el hecho que yo esté pintando hace que sea un imán para aquellos a los cuales trabajan con estas materialidades. Y tengo la suerte de compartir una sala de exposición con dos ariqueños antiguos. Uno de la línea literaria, que está haciendo su exposición como buen cultor de las artes, también pinta. Y así otros expositores también ariqueños. Entonces, me siento que y yo estando aquí pintando, como que soy una especie de recepcionista de aquellas dos exposiciones y después terminan acá y se arma un flujo súper bonito. Llegó Miguel Ángel, se me olvidan los apellidos de tanta gente, la señora Marta, ha venido gente que también pinta en forma tan amateur como yo y me muestran de sus teléfonos sus cuadros. Mire, yo pinto, soy de Cauquenes, llegó hoy día uno, y me mostraba sus cuadros de Cauquenes. Entonces es un precioso abanico de posibilidades que se abre, porque el conjunto de los artistas, no hay mesas colectivas, que estemos haciendo muestras colectivas en distintas regiones, que haya un colectivo no existe eso, son como bien atomizados las producciones. Entonces esto es una manera de habitar este espacio con 3 expositores locales y con un nuevo énfasis que es el del medio, que eso en este caso me tocó ser a mí, que estar presente, estar pintando, no estoy mostrando mi obra, la estoy haciendo. Entonces se genera una dinámica con una conversación muy, muy entretenida, muy lindo. Muy agradecido, de verdad, me emociono en mis últimas palabras, pero bonito. Muchas gracias, Joaco. Estamos compartiendo acá desde la Casa Cultural Exaduana en esta exposición de Joaquín Astaburuaga, conversando en Conversaciones Nativas. Joaco, te dejo ahí los últimos minutos para que puedas despedirte de quienes nos están escuchando y nos están acompañando a través de Radio UTA. Qué bueno, qué bueno, me ha tocado escuchar el programa. Primero invitarlos a que vengan a la Exaduana. La Exaduana no solamente está exhibiendo estos 3 artistas ariqueños, sino que lo ha hecho durante todo el año. Entonces es un buen ejercicio habitual pasar por los lugares en donde se exhibe cultura en Arica. En este caso estoy yo, voy a estar durante todas las mañanas pintando hasta el día 12 de enero y agradecer mucho a la ciudad de Arica por acoger a un advenedizo recién llegado hace 15 años. Y muchas gracias por todo eso. Y gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias, Joaco, por este espacio, también por estas obras que estás mostrando acá en la Exaduana. Está hermosa la exposición, así que quienes escuchen el programa, si es que pueden venir, es un súper buen panorama, un súper buen momento también para conocer el trabajo de los otros 2 artistas que están compartiendo acá en la Exaduana. Seguimos entonces en Conversaciones Nativas por Radio UTA en el 95.9, como cada semana, gracias al apoyo del Gobierno Regional de Arica y Parinacota y el Consejo y también el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Nos vemos la próxima semana.